Buenas noches, Dios los bendiga, mis hermanos. Bendito sea Dios por este hermoso estudio de Génesis, versículo por versículo. La verdad, no sé usted, pero yo la verdad me he enamorado de esta clase de estudio tan hermosa. Y pues hoy es una noche más. Fíjense, ya vamos en Génesis capítulo 45. Wow, gloria a Dios. Ya casi terminamos con todo el libro y pues vamos a seguir porque habrá más, porque la palabra de Dios es abundante para todos nosotros, amén. Antes de ir a la palabra, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Gracias por su palabra, por su alimento. Decimos: Padre, muchísimas gracias, Señor. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos que se tomaron el tiempo de venir aquí a este estudio a recibir tu palabra, Señor. El mejor alimento que podamos recibir para nuestro espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que preparen nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva aquí entre nosotros, mi Dios, y que nos bendiga, Padre, que traiga una unción especial a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te lo ruego, Padre Santísimo, utilízanos como instrumento en tus poderosas manos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Altísimo. Amén y amén. Génesis 45 es para mí en lo personal, es uno de los capítulos que nos muestran un drama intenso en la vida de los siervos de Dios. Pocos capítulos como Génesis 45, da una demostración de un momento tan intenso de drama que como me gustaría tener la capacidad para poderles transmitir el drama que existió en La verdad que estudiándolo y revisándolo es un capítulo hermoso de la palabra de Dios que habla una parte de la vida de José, una parte importantísima. Y la verdad es que es muy bonito este capítulo 45 de Génesis. Así es que directamente vamos a ir a la palabra de Dios y tratar de transportarnos en nuestra mente, tratar de comprender lo que estaba sucediendo en ese instante en la vida de los siervos de Dios, en la vida de los patriarcas que fundaron el pueblo de Israel, amén. Y precisamente yendo al versículo primero del libro de Génesis, no tenemos en este momento los versículos en la pantalla, pero no sé si alguien trae la palabra de Dios que pueda abrir en el libro de Génesis capítulo 45 y se lo pueden compartir mientras tanto. Y vamos a ir paso a paso tratando de comprender esta hermosa escritura, amén. Dice el versículo 1: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Para poder comprender un poquito ese momento que estaba viviendo José, cuando dice ya no podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, su corazón estaba a punto de explotar emocionalmente, su corazón estaba a punto de derramar toda una situación que él estaba conteniendo, que él la estaba aguantando. ¿Y qué es lo que había acontecido? Los capítulos inmediatos de Génesis que hemos estudiado aquí los domingos nos describen cuáles eran las situaciones. En primer lugar, si nos vamos a la historia de José mismo, desde niño, José, desde pequeño, quien en ese entonces era el más pequeño de toda la familia, de todos sus hermanos, estaba siendo rechazado por los de su propia sangre. Y para Jacob, José era un hijo predilecto. Si recordamos conforme a la palabra de Dios, José había nacido de la mujer que más amaba Jacob, ¿sí? De Raquel.
de la mujer por quien entregó 7 años de trabajo, y después de ser engañado entregó otros 7 años de trabajo. Imagínense el gran esfuerzo, porque amaba a esta mujer. Es la mujer de quien él sintió verdaderamente volcado su corazón para hacerla su esposa, pero por las circunstancias había tenido que hacer un esfuerzo más del doble para poder merecer a esta mujer amada. Habían transcurrido los años en que Jacob había procreado su familia con las mujeres que había tenido, pero Raquel era estéril hasta aquel entonces y no podía tener familia con esa mujer amada. Entonces, mientras tanto, después de los tiempos, cuando Dios le concedió ser madre, tuvo a José. Fue el primer hijo que tuvo verdaderamente Jacob con esta mujer amada, con Raquel. Y por lo tanto, entonces el corazón de Jacob estaba volcado hacia José. Estaba siendo un hijo verdaderamente especial para él, un hijo consentido, y ya habiéndolo tenido en un tiempo avanzado de edad. Y por lo tanto, imagínense qué importante era para él ese hijo. Dice la palabra de Dios pues que él lo tenía tan consentido que hasta le mandó a hacer una túnica de colores más vistosa que los demás de sus hermanos. Todo eso obviamente había creado en sus hermanos un resentimiento, una especie de rechazo, y José desde pequeño había sentido esa actitud de los de su propia sangre, de los propios hermanos, y por lo tanto había crecido con ese clase de sentimiento de rechazo. Y todo eso se fue albergando en su corazón desde muy pequeño. Ya como dicen los demás capítulos de Génesis y como dice la palabra de Dios, llegó el momento en cuando, siendo joven, conspiraron para tratar de acabar con su vida. Imagínense a qué grado de rencor había en contra de José. Y él mismo sintió y él mismo se dio cuenta que querían acabar con su vida. Sin embargo, no permitió Dios que fuera así, sino que fue vendido a unos extranjeros que iban pasando por ahí, ¿sí? Ismaelitas que lo compraron como un esclavo, como vil esclavo, y se lo llevaron a otra tierra lejana, fue a Egipto, y lo vendieron tal como esclavo. Imagínense toda esa vida que iba transcurriendo en José. Fue desarraigado de su familia, fue desarraigado de su madre y de su padre, de toda su casa, de su parentela, y fue llevado a una tierra totalmente extraña, vendido como esclavo, vendido como una persona despreciable verdaderamente. Todo eso había estado guardando en su corazón. Ahora, una vez que llegó a esa tierra y fue vendido como esclavo, la misma palabra de Dios nos describe como, siendo sirviente, fue acusado falsamente por esta mujer esposa de Potifar, quien lo había acusado de haberla tratado de abusar realmente de ella, pero él había huido. Entonces falsamente fue acusado y lo llevaron a la cárcel. Imagínense qué vida había estado transcurriendo en su interior. Todo eso lo estaba guardando. La palabra de Dios no aclara exactamente cuánto tiempo, pero fue por más de 2 años que estuvo encerrado en la cárcel. Y ahí tuvo esa vida totalmente en contra de lo que él o de lo de cualquiera de nosotros hubiera querido tener. Todo esto guardado en el corazón de José, cuando llegó el momento que estuvo en la cima de su éxito, siendo por las circunstancias que Dios lo llevó a ese lugar de Egipto, llegó a ser el gobernante realmente de toda la región de Egipto. Estaba en la cima de su carrera, estaba en la cima de su éxito, siendo un ministro importante de este país de Egipto. Y estando en esa cima fue cuando tuvo el encuentro con sus hermanos. Y cómo nos describen los capítulos recientes del libro de Génesis, como en este caso José, sabiendo que eran sus hermanos, habiéndolo reconocido, se guardó en su corazón el secreto y no se lo reveló en su tiempo.
y sucedieron algunas cosas en las que él mismo propició en sus hermanos. Por alguna razón él los estuvo acusando de espías, cuando en el tiempo del hambre de toda la región fueron a buscar comprar comida con José, que era quien era el administrador de todos los bienes de Egipto, y tenía completamente la autoridad para poderles vender los granos y el alimento que necesitaban para no morir de hambre por todo ese tiempo de sequía que había habido. Pero no les reveló el secreto, sino que lo guardó y los acusó de espías. Fue cruel, fue duro con ellos y mostró una dureza en su corazón delante de ellos, y estuvo aguantando el deseo de poderse rebelar. Imagínense todo el tiempo que había sido arraigado, cuántos sentimientos estaban guardados en José, todo en contra de él, pero a la vez él tenía el anhelo de encontrarse con su familia. A la vez él tenía el anhelo de saber de su padre y de su madre y de todos los demás de su familia. Tenía el anhelo y el deseo de volver a ese lugar donde él había estado en su niñez. Y todos esos sentimientos encontrados los estaba guardando, y ya no podía contenerse. La misma palabra de Dios en estos capítulos recientes también nos describe cómo tuvo que, inclusive acusándolos de espionaje, a uno de sus hermanos lo mandó a la cárcel y les dijo: para que puedan demostrarme que ustedes están diciendo la verdad, quiero que vayan y traigan a su hermano, el menor de ustedes. Él en su corazón sentía que este hermano provenía de su misma madre también, y en su corazón él sentía: tengo el deseo de conocer a este pequeño, el más pequeño de todos los hermanos, y abrazarlo y tenerlo conmigo y disfrutar de ese cariño de mi propia sangre. Todo eso lo estaba guardando y no lo revelaba todavía. No obstante, también cuando trajeron a Benjamín, a su hermano menor, después de despacharlos nuevamente con los bienes, hizo aparentar que su hermano menor le había robado una copa de plata. Todo esto describen los capítulos recientes. Y entonces, por lo tanto, nuevamente los mandó traer hacia el palacio, hacia el lugar donde él estaba, para acusarlos y decir: me han robado, han tratado de abusar de mí y han abusado de la confianza que yo les he dado. Entonces todo esto estaba guardado en el corazón de José. Y como este mismo versículo 1 nos demuestra, como dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Entonces, por medio de esos pasajes estamos tratando de entender y comprender cómo se sentía José en este momento. Y era duro y era difícil de poder aguantar esos sentimientos encontrados. Y entonces ahí viene el momento más dramático que describe este capítulo 45 de Génesis, en los versículos del 2 al 4, donde dice: entonces se dio a llorar a gritos, dice, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Dice, sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis en Egipto. Imagínense ese momento, el drama, al momento que estaba llorando completamente José. Estaba llorando tan fuerte que, a pesar de que todos habían quedado fuera, todos los egipcios, los sirvientes, la guardia que estaba con él cuidándolo, todos quedaron fuera. Pero fue tanto su llanto, su desesperación, que lo escucharon los egipcios mismos. Todo ese drama se estuvo viviendo en ese momento. Y al momento de decirle: yo soy José, sus hermanos se quedaron totalmente atónitos, se quedaron completamente estupefactos. No podían salir del shock en el que se encontraban en este momento, porque era una sorpresa que nunca se habían esperado. Haber visto a un varón
autoridad en el pueblo de Egipto, vestido con ropas reales, con ropas verdaderamente, se puede decir, de lujo en ese tiempo, y pues no podían comprender que ese era el hermano a quien ellos habían despreciado, que ese era el hermano a quien ellos habían vendido y habían querido matar, y ahora estaba transformado en un gobernante verdaderamente. Fue difícil para ellos también en ese momento poder comprender lo que estaba pasando en ese momento, pero habiendo pasado la mayor intensidad de ese drama, entonces vino un momento especial, un momento de reconciliación entre ellos, entre sus hermanos. Cuando José, ya una vez tranquilizado el drama, según el versículo 5 del Génesis 45, dice: ahora pues, no os entristezcáis y no os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8 del libro de Romanos, como para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y en este caso Dios había transformado todas esas situaciones de José, todo ese desprecio, toda esa venta como esclavo, todo ese desprecio de haber sido acusado falsamente y metido a la cárcel, todo ese trastorno, Dios lo había convertido para bien. Y aquí se estaba revelando el propósito por el que había nacido José, el propósito por el que José había sido llegado a ese lugar tan alto, a ese lugar tan privilegiado en el gobierno de Egipto. Y entonces les estaba diciendo: para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y qué tremendo poder entender esas situaciones. Y llegó el momento en que estaban empezando a reconciliarse él con sus hermanos. Y les dice en el versículo 6: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años más en los cuales ni habrá arada ni habrá siega. Y José les estaba diciendo: para que ustedes sigan viviendo, para eso me envió Dios. Ahora yo les puedo proveer del alimento suficiente, pero aún iba a haber más todavía. Iba a haber más para el pueblo de para el pueblo de Israel, para esta familia tan privilegiada y escogida de parte de Dios. Dice el versículo 7, dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, dice el versículo 8, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Este era un momento donde en su intimidad con Dios, José estaba siendo revelado por Dios mismo a través de los sueños, a través de las situaciones de una vida íntima con el Señor, que Dios le estaba diciendo: yo estoy contigo, yo te traje aquí, yo te tengo un propósito para tu vida. Y así cada uno de nosotros tenemos un propósito, igual que José. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ese momento de reconciliación que él estaba teniendo con sus hermanos. Cada uno de nosotros estamos llamados a esa reconciliación. Cada uno de nosotros estamos llamados, así como José también, a preservar a vida a quienes no han tenido la vida. Muchas personas no han conocido de las cosas de Dios. Muchas personas, estando muertos, pueden venir a vida espiritualmente. Y entonces para eso nos ha llamado, así como a José, nos está llamando Dios a nosotros, para traer a vida a quienes todavía no lo conocen. Les dice en el versículo 9: daos prisa, id a mi padre
y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y aquí enseguida les da una profecía que se iba a cumplir en los años postreros del pueblo de Israel. Dice: habitarás, en el versículo 10, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Vemos conforme a la palabra de Dios cómo esa profecía se cumplió en años posteriores, cuando el pueblo de Israel habitó en el pueblo de Egipto. Sin embargo, como lo había dicho el Señor, como ya se lo había revelado a Abraham, iban a habitar durante 400 años como esclavos en el pueblo de Egipto. Así es que con José se estaba pronunciando ya esa profecía, se estaba haciendo firme, y era el momento de la verdad, era el momento en que iba a iniciar ese peregrinar del pueblo de Israel hacia una tierra. En este momento era la tierra que guardaba el mejor estado, el mejor cuidado, en medio de esos años de sequía, en medio de esos años de ausencia de bienes, ausencia de alimentos, y todo lo que estaba preparando Dios con el propósito de cumplir su palabra. Y el pueblo de Israel iba a ser trasladado a Egipto. Dice el versículo 11: y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Es decir, estaba diciéndoles con juramento en ese momento, les estaba diciendo: yo, por la boca y por lo que estoy viendo delante de ustedes, yo les prometo que van a ser alimentados. Yo les prometo que no van a perecer. Yo les prometo que van a tener alimento y sustento en esta tierra. Y vayan a mi padre y díganle que yo soy gobernante, y díganle que aquí van a estar seguros conmigo. Dice el versículo 13: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y el versículo 14 nos revela, dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Ese momento de reconciliación era tan importante en la vida de José. En ese momento él había tenido que desahogar todo ese sentimiento que había guardado, todo ese sentimiento desde la niñez, todo ese rencor, todas esas circunstancias que lo que habían llevado como esclavo a Egipto, aparentemente por culpa de sus hermanos. Sin embargo, no había sido así, sino que, como él mismo lo había revelado, Dios lo había llevado a ese lugar, y por lo tanto era el momento en que se reconciliara con sus hermanos. Cada uno de nosotros tenemos ese propósito también. Dios nos ha dado un ministerio a cada uno de nosotros. Desde el primer momento que levantamos nuestra mano y que venimos a los pies del Señor, desde ese momento Dios nos ha dado un ministerio a cada uno de nosotros. Muchos, yo les comento a los hermanos, sobre todo en los estudios que tenemos, si alguien piensa que no tiene ningún ministerio: no, yo no tengo ninguno. Créanmelo, Dios nos ha dado un ministerio a todos nosotros, y ese ministerio es el que estaba ejerciendo José en ese momento, el ministerio de la reconciliación. Y la palabra de Dios precisamente nos lleva a 2 Corintios capítulo 5, donde ahí nos describe cuál es el ministerio que nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros, ese ministerio que estaba cumpliendo José en este momento. 2 Corintios capítulo 5,
En los versículos 18 y 19, ahí nos describe el Señor ese ministerio que tenemos. Dice, y todo esto proviene de Dios. Recordemos, Dios había traído con propósito a José en ese momento a la tierra de Egipto. Y todo eso proviene de Dios. Dios nos llamó, hizo un llamado a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros fuimos trasladados de otros lugares de nuestro querido México. Yo entre ellos, fuimos trasladados, fuimos traídos aquí, y el Señor nos trajo con un propósito. Y ese es el propósito con el que fuimos llamados, dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice el mismo, repitiendo el versículo 18, en la última parte dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es que, mis hermanos, una vez más yo afirmo, verdaderamente Dios nos invistió con un ministerio a todos y a cada uno de nosotros. Somos ministros, y la reconciliación es el mandato que nos da Dios a cada uno de nosotros. Y así como estaba cumpliendo José en ese momento la reconciliación con sus hermanos, estaba cumpliendo ese ministerio. Y no solo eso, la palabra de Dios nos lleva y nos enseña esa parte del ministerio que viene siendo el perdón. El perdón, que yo escogí nada más 2 versículos. La palabra de Dios habla en muchos pasajes sobre el perdón, pero hay 2 muy determinantes que nos habla muy directamente. Nosotros estamos llamados a perdonar, estamos llamados a pedir perdón, y ese es un proceso de la reconciliación que estamos haciendo. Pero esta palabra dura, la tenemos que tener completamente presente, que está en Mateo capítulo 6. Mis hermanos, para quienes traen la Biblia, o ahorita de ser posible la pueden poner en la pantalla. Mateo capítulo 6, en los versículos 14 y 15. ¿Cómo nos habla en forma directa el mismo Señor Jesucristo? Nos habla a cada uno de nosotros y nos dice Mateo 6:14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué tremenda palabra, La verdad que es una palabra muy fuerte que nos habla el Señor, y nos está diciendo qué importante es para cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación, pero a la vez perdonar y ser perdonados. Esa dinámica de interrelación entre hermanos, entre parientes, entre vecinos, es muy importante para Dios. Si nosotros no perdonamos, ¿cómo nos va a perdonar nuestro Padre Celestial? Wow, no lo estoy diciendo yo, lo acabamos de leer en su palabra, y qué tremenda palabra, ¿verdad? Y ese era el momento de la catarsis que se estaba cumpliendo entre José y sus hermanos, ese momento de cambio, ese momento de liberación, donde José ya no podía contenerse, pero llegó el momento en que se liberó, llegó el momento en que fue libre y fue reconciliado con cada uno de sus hermanos. Qué hermosa enseñanza tenemos en este capítulo 45 de Génesis. Y sigue diciendo el versículo 16 de capítulo 45 de Génesis. Dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón. Aquí entramos en otra etapa de ese capítulo, otra etapa de esa película, podríamos decir, que estaba transcurriendo entre José y sus hermanos. Iniciaba el momento de la preparación de ellos para poder traerse a su padre y habitar todo el pueblo de Israel en Egipto.
inició el momento de la preparación de esta manera. Dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Imagínense cómo pudo ser posible que le agradó a Faraón, porque José había sido un siervo tan importante, tan útil para toda la nación, de manera que se había ganado la simpatía de, digamos, el presidente de la República de Egipto, ¿sí? El faraón, el rey de Egipto. Nosotros, todos y cada uno, donde quiera que vayamos, donde quiera que hagamos nuestro trabajo, dice la palabra del Señor que tenemos que hacerlo con la mayor diligencia, no como para servir, no como para agradar al ojo del amo, sino como para agradar a Dios mismo. Y si estamos cumpliendo esa palabra, entonces realmente nos vamos a ganar esa simpatía delante de las personas que pone Dios sobre nosotros, como patrones, como dueños, como jefes nuestros en nuestro trabajo. Y esa es una parte importante que tenemos que cumplir con el ejemplo que José nos está mostrando en esta palabra. Se ganó la simpatía de Faraón y fue agradable. Y entonces dijo Faraón, dice en el versículo 17: y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y le sigue diciendo en el 18: y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os haré lo bueno en la tierra de Egipto, y comeréis en abundancia de la tierra. Les estaba ofreciendo su país completo para que habitaran ahí, y les estaba ofreciendo lo mejor. Qué tremendo. Gracias a que Dios estaba poniendo las cosas en ese lugar, y gracias también a que José estaba siendo obediente en su corazón, estaba sirviendo no como para agradar a Faraón, sino para agradar a Dios. Y se estaba cumpliendo esta maravillosa oferta, ese maravilloso ofrecimiento para todos los de la casa de José. Dice el versículo 19: y tú, le sigue diciendo a José: haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Les estaba ofreciendo las mayores comodidades, les estaba ofreciendo y les estaba allanando el camino para que fueran a traer a su padre, a sus familiares, a sus niños, a sus mujeres, a toda la familia a Egipto, ofreciéndoles lo mejor. Y lo hicieron así, versículo 21, y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos les dio mudas de vestidos, pero a su hermano menor, a su hermano predilecto allá en estos momentos, dice: y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Naturalmente, José amaba a su padre entrañablemente. Su padre había sido bueno con él todo el tiempo desde la niñez, y estaba muy agradecido con su padre. Y qué hermoso que podamos ver muchas de las veces a unos hijos cuando son criados en el temor de Dios, cuando son criados en el amor del Señor y en el calor del hogar que Dios propicia, ser agradecidos con sus padres. Es hermoso. Precisamente el día de hoy mi esposa cumple años, y mi hija le dio un mensaje tan hermoso demostrándole todo a su amor a su mamá, mi hija que apenas cumplió 16 años. Y es hermoso ver cómo un hijo puede desbordar amor hacia sus padres.
La verdad, yo aprovecho este momento para comentarlo y darles ese testimonio tan hermoso, qué hermoso poder ver que nuestros hijos sean así agradecidos y bendigan a sus padres de palabra, en espíritu. Y pues eso estaba haciendo José en este momento. Le mandó a su padre regalos, le mandó asnas, le mandó alimentos y le mandó una palabra de promesa. Dice, y despidió a sus hermanos en el versículo 24, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñas por el camino. Todavía una recomendación a sus hermanos. Y entonces entra esa otra parte en la vida de José y sus hermanos, el momento donde ellos ya recorren el camino y llegan a su padre y le dan la noticia. Imagínense con qué regocijo y con qué gozo se presentaron a su padre. Dice versículo 25, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, versículo 26, diciendo, José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Imagínense con qué gozo, con qué gusto le habrán dado la noticia a su padre, con qué regocijo, de manera que tratando de contagiar y que les creyera a su padre. Dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Pero más dice, y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Qué tremendo que no les creía en ese momento por toda la vida que había transcurrido entre ellos y por las desgracias que habían acontecido durante la vida de sus hermanos. Pero sin embargo, dice, y ellos en el versículo 27 le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Ya cuando salió José de su casa, Jacob de su casa, dice, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y qué hermoso momento donde vino nuevamente a la vida, porque la tristeza lo había embargado durante muchos años a Jacob. Lo había embargado por la tristeza de haber perdido a su hijo que había tenido con su esposa amada. Lo había perdido, lo habían dado por muerto, y durante muchos años había guardado ese dolor en su corazón. Imagínense qué hermoso momento estaba teniendo Jacob ya en ese momento que recibió la noticia, y que por fin hubo testimonio de que verdaderamente vivía José, que verdaderamente José era gobernante y había mandado todas esas riquezas hacia Jacob. Qué hermosa emoción estaba viviendo Jacob en ese momento. Y dice el versículo 28, entonces dijo Israel, que es el mismo Jacob, entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y lo veré antes de que yo muera. Y esta hermosa palabra de Dios nos muestra cómo un corazón restablecido, un corazón restaurado, un corazón beneficiado por la bondad de Dios, estaba siendo nuevamente volvido a la vida. Había vuelto nuevamente la felicidad a su corazón, y era el momento de regocijarse en Dios. Esos momentos los tiene guardados y preservados Dios a todos y cada uno de nosotros. En la vida tendremos aflicciones, dice el Señor, mas he aquí, Él ha vencido al mundo, y con Él tenemos paz, con Él tenemos bendición, con Él tenemos promesa de vida eterna. Y ese es el regocijo que tendremos también cuando seamos llamados y estemos ante la presencia del Señor. Esta hermosa palabra es la que nos dio el Señor el día de hoy. Y vamos a ponernos de pie para darle gracias por este alimento espiritual que nos ha dado el Señor en esta noche, y para ser despedidos y para ir a nuestra casa gozosos porque esta palabra nos ha sido dada, y porque este ministerio de reconciliación sabemos que vamos a irlo a cumplir con cada uno de nosotros, con nuestra familia, con los nuestros, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, donde quiera que nos ponga Dios. Ahí vamos a cumplir ese ministerio maravilloso que Dios ha puesto en nosotros. Amén.
Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu alimento, por el alimento espiritual, porque por medio de él, Señor, crecemos, Señor, en nuestro espíritu, en el hombre nuevo, en la nueva persona que has puesto en nuestra vida, Señor. Bendito seas. Síguenos trayendo a seguir conociendo de tu hermosa y bendita palabra, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos despidas aquí, Señor, mas no de tu presencia. Que tu presencia permanezca en nuestras vidas, Señor. Que seamos llevados con seguridad a nuestras casas, pero gozosos, Señor, gozosos de cumplir lo que tú has hecho con nosotros en este día, mi Dios. Bendito seas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Rey. Amén y amén.